Antes de hablar con nuestro invitado de hoy, que es, como sabéis, José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón. Consejero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Y gracias a los patrocinadores por Sin ellos no sería impulsar posible nada. estas iniciativas, muy importante. La ONCE hacéis una labor extraordinaria. Antes de hablar con él, me gustaría, desde Medicina Responsable, enviar un abrazo enorme a Julio Comesaña, consejero de Sanidad de Galicia. Estuvo hace unas semanas con nosotros. Como sabéis, fallecía la semana pasada su mujer y, querido Julio, mucho ánimo, todo nuestro cariño en estos momentos de tanta tristeza. José Luis Bancalero nació en Ceuta, es diplomado en enfermería, licenciado en medicina y cirugía, ha ejercido como médico especialista en bioquímica clínica e investigador clínico en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha sido tutor de residentes, supervisor del área quirúrgica de la Quirón en Zaragoza, técnico de apoyo a la investigación del IACS y ha estado en todas las guerras. Y esto es literal. Literal. Ha estado en la guerra de Bosnia, en Afganistán, le han condecorado, en fin, le han pasado muchas cosas. A priori yo, cuando empecé a leer la biografía del señor Bancalero, me llamó muchísimo la atención su trayectoria y creo que les va a llamar a ustedes también la atención conociéndole en esta entrevista. Tiene experiencia, conoce sobradamente tanto la sanidad pública como la privada y lo primero que se me ocurre preguntarle, y ya le explicaré por qué, un médico, un profesional con su trayectoria, ¿por qué cuando le llama el presidente de la Comunidad dice que sí a ser consejero de Sanidad? Vaya lío. Bueno, es muy fácil, es muy fácil. Como me has comentado, yo tengo una trayectoria de inicio dentro de lo que son las Fuerzas Armadas. Eso ya te dice que existe una vocación, ¿no?, de servicio público, en este caso, no solamente a un área de la sociedad, como sería ahora desde la Consejería en Aragón, sino al servicio de todos los españoles. Cuando te dan la oportunidad de hacer lo mismo y tienes esa vocación, en la tierra que te ha dado la oportunidad de conocer a la que hoy día es tu mujer, a mis hijos, ¿no?, verlos nacer, no se puede decir que no. Pero fundamentalmente porque cuando llevas tantos años moviéndote dentro del sistema sanitario, te das cuenta que o das el paso al frente o las cosas no cambian. Y la ilusión que yo tengo es que esto cambie un poco, por lo menos, de tal manera que quede algo y que lo que quede sea mejor. Le hago la pregunta porque no sé, ahora ya sé por qué usted ha aceptado ser consejero, pero sí que intuyo por qué la ministra Mónica García acepta ser ministra de Sanidad. Vamos a hacer un cierto paralelismo a lo que ha pasado estos días, reuniones con la ministra del Consejo Interterritorial, así nos cuenta de primera mano de lo que han hablado, de las primeras chispas o los primeros desacuerdos o acuerdos que han surgido. Entiendo que la nueva ministra ha sido política, fundamentalmente, ha hecho su carrera política, y lo entiendo, también entiendo al presidente del Gobierno, que tiene que dar visibilidad al señor Lobato y se la quitaba como jefe de la oposición en Mónica García. Ha sido una doble jugada. Usted ha estado con ella, los primeros consejos interterritoriales, le habrá contado cuál es su objetivo. Y ha dicho una cosa que es, bueno, muy genérica: quiero mejorar el sistema de salud y la vida de la gente. Y les habrá explicado cómo piensa hacerlo. Bueno, pues no ha empezado a explicarlo. Eso han sido unas declaraciones a la prensa. La realidad es que lo que se ha transmitido en los primeros plenos del Consejo Interterritorial, el Sistema Nacional de Salud, han sido unas líneas que yo creo que ella, al llegar al Ministerio, quería dejar cerradas o quería impulsar. Supongo que porque su gabinete le diría que era por donde había que empezar, pero desde luego no nos ha transmitido ninguna de las ideas que, digamos, vayan en la línea de mejorar la salud de todos, porque los problemas reales que se los hemos transmitido desde las consejerías no son los temas que hemos abordado. Y los que hemos abordado, pues, eran impulsados desde las consejerías, por ejemplo, la ampliación, la ampliación de la cartera básica de salud, que está muy bien y que nosotros la veíamos muy necesaria, pero que si no están dotadas financieramente en condiciones, pues como ya he dicho en alguna ocasión, si ampliamos la cartera de servicios de salud bucodental y lo hacemos por per cápita, pues ya le digo que no vamos a tener dinero ni para comprar el sillón del dentista, que lo tiene que atender. Vamos a ir poco a poco porque ha dicho muchas cosas la ministra. Me ha sorprendido mucho porque inmediatamente ha metido la parte ideológica desde el minuto en el partido. Ha dicho algo así como: nuestro plan es recuperar el orgullo por nuestra sanidad pública truncada en décadas de recortes. Y eso miraban a ustedes, al Partido Popular. Bueno, eso es un mantra, lo de los recortes, porque sí que es verdad que cualquier consejero se pone muy contento cuando ve que su presupuesto en sanidad es mayor, es decir, que aumenta,
pero todos sabemos que no por tener mucho dinero se hacen mejor las cosas. El kit de la cuestión es en hacerlas mejor gastando lo necesario. Eso es lo que se denomina eficiencia, ¿no? Gastando lo necesario. Es decir, no por tener mucho dinero se hacen las cosas mejor. Y que ella hable, pues a mí me preocupa, ¿no? Porque los mensajes que hemos recibido de la actual ministra, que posiblemente con su perfil político ahora cambien, eso es lo que deseamos todos, es que está en contra, por ejemplo, de la privada, ¿no? Y que de la manera en la que se han abordado determinadas déficit de profesionales, ella cuando estaba en el otro lado daba respuestas y sin embargo ahora no nos quiere ni siquiera atender o tender la mano sobre las demandas que hacemos nosotros, ¿no? Creo que han analizado ya, bueno, creo que ha habido una primera reunión interterritorial donde han analizado la falta de profesionales en la atención primaria y creo que han pedido otro monográfico solamente para este capítulo. En la primera reunión con la ministra, en lo que se refiere a falta de profesionales en la primaria, ¿qué soluciones ha dicho que quiere aportar y por qué necesitan un monográfico si ya han tenido una primera reunión? Porque esa primera reunión, que era el punto sexto del pleno de ayer, no abordaba el problema de los recursos humanos que tenemos en el ámbito de la atención primaria en las comunidades autónomas. Era un seguimiento de un plan de atención primaria que diseñó, se impulsó desde el anterior ministro, pero que lo único que es, ¿qué están haciendo ustedes? Es decir, sobre lo que ese plan diseñaba y para lo que nosotros destinamos dinero desde el Ministerio a sus comunidades autónomas, ¿qué puntos ustedes han ido cumpliendo? Pero eso es lo que se ha hecho hasta ahora, no el problema verdaderamente. No está abordado el problema de los recursos humanos en primaria. Y eso es lo que nosotros deseamos, hacer un monográfico para ver esas medidas que cada uno desde nuestras comunidades autónomas queremos poner en visible para hacer esos movimientos que son necesarios, poderlas juntar todas y con un consenso abordarlas, ¿no? Pero ¿cuáles serían las suyas? ¿Cuáles serían las suyas? Porque la primera inmediata es decir, la responsabilidad de los MIR es suya, como que más plazas. O, por ejemplo, los extracomunitarios, que ayer la consejera de Madrid pidió que se homologuen para tener más plazas en Madrid, y supongo que ustedes esperan algo similar en toda España. La consejera de Madrid lo que pidió fue agilidad en esa homologación. Yo conozco casos muy concretos de extracomunitarios que han hecho la especialidad en nuestros hospitales en Aragón. Son especialistas, han hecho vía MIR, pero por ser extracomunitarios, si no tienen ahora un contrato, tienen que volver a sus países de origen. Tienen que homologarse para poder venir aquí, y eso, si no se hace de forma ágil desde el Ministerio, pues estamos perdiendo ese talento que además se ha formado en nuestros hospitales, ¿no? ¿Y cuál es su propuesta? Mi propuesta es, por ejemplo, para el ámbito de la atención primaria, es flexibilizar los requisitos que a día de hoy son necesarios para acreditar un centro. Por ejemplo, los centros de salud a día de hoy, para que puedan tener residentes, tienen que tener mínimo 4 médicos. Yo creo que se pueden formar especialistas en atención primaria en un centro de salud que en vez de 4 haya 3. Y con eso conseguiremos más especialistas vía MIR, más plazas para formarlos, ¿no? Y luego, otra cosa que entendemos que es muy importante es darle una vuelta al programa de formación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Por supuesto, no reducirla en años, que hubo una propuesta de volver a reducirla a 3 años, porque, por ejemplo, mi señora, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es de los especialistas que hizo 3 años y luego se pasó a 4 años, ¿no? Ese cuarto año, la verdad es que mejora las competencias y la excelencia en el ejercicio profesional en el ámbito de la atención primaria, que me gustaría luego hacer una puntualización sobre eso. Entonces, sí que sería muy importante que no estén tanto tiempo en los hospitales, porque si no, el médico, a fin de cuentas, es una persona tiene que ser muy social y tiene que ser muy humana. Y hay más posibilidades de relaciones sociales en un hospital que en un centro de salud. Luego, si los tenemos mucho tiempo en el ámbito hospitalario, se van a encontrar mucho más cómodos en el ámbito hospitalario y eso va a ser un imán de atracción cuando acabe la especialidad y se nos iban a los servicios de urgencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, si están más tiempo en la primaria, disfrutarán muchísimo más de esa cercanía con los pacientes, disfrutarán muchísimo más de esos 4 años que han estudiado, porque voy a aprovechar para decir una cosa. Para mí la atención primaria
no es la puerta de entrada al sistema. Para mí la atención primaria es el sistema en sí. El resto, que es la hospitalaria, son los que en otros sistemas sanitarios, por ejemplo en el ámbito anglosajón, se les consideran los consulters. Es decir, cuando tú ya no tienes más medios en el ámbito de primaria para solucionar un problema, no es que no sepas, que sí posiblemente, ¿no? Una técnica quirúrgica determinada tienes que dar ese salto, ¿no? Pero en verdad el 60 y tantos % de los problemas sanitarios de la población actual se pueden solucionar en el ámbito de la atención primaria. Y los profesionales más especializados, digamos, en todas las ramas, es familia. No encontrará usted otro profesional, podrá ser cirujano cardíaco, pero no le pregunte usted de ojos, no le pregunte usted de oídos, no le pregunte usted de una rodilla, ¿no? De un derrame articular. Y sin embargo, un médico de primaria sí. Ha ido mencionando varias cosas que nos llevan a algo que es común en todos los consejeros cuando se sientan aquí. Necesidad de profesionales, dotación en medios diagnósticos y coordinación con la asistencia hospitalaria. Se repite el mantra siempre, pero nadie encuentra la solución adecuada. Y luego además le preguntaba por un plan concreto. Madrid, 10 minutos por médico de familia, 15 en pediatría y 50 euros, hay que hablar siempre de dinero, por cada hora trabajada. En Aragón va a ser similar, va a ser diferente, porque luego hablaremos, usted también va a remunerar mejor a los médicos, ha dicho, al personal sanitario. Ya me dirá también cómo, pero vamos por partes. Terminemos con la atención primaria. A ver, ese modelo que ha comentado usted aquí de la Comunidad de Madrid ya está implantado en Aragón. La atención primaria, a través del sindicato FASAMED y SEMS Aragón, firmó un acuerdo de salida de huelga con el anterior gobierno, en el que se ofrecía, por supuesto, más tiempo al médico, fundamental, para que no se pierda ese perfil humano, ¿no? Esa humanización de lo que es la atención sanitaria. No puedes atender bien a un paciente si no tienes tiempo. Eso por un lado, ya está implantado en Aragón. Eso generaba lo que eran las consultas, allí en Aragón le llaman como que de sobreposamiento, ¿no? Es decir, que están sobrepasados. Y entonces por las tardes tienen un límite hasta 18 pacientes más y pagamos más. No voy a decir cuántos porque nos interesa, que si no habrá una competitividad entre las comunidades autónomas, ¿no? Eso ya lo tenemos. Pero la realidad, ¿cuál ha sido? ¿Más de 50 euros por hora? Sí. ¿La realidad cuál ha sido? No acabo de entender muy bien que un médico gane diferente en Aragón, en Zaragoza, en Andalucía. Yo no lo acabo de entender muy bien, pero es su negocio, naturalmente. Ya. Pues a mí me cuesta más trabajo ver cuando hablan del salario mínimo interprofesional y ver cuál es el salario base de un médico en Aragón. También es verdad. Me cuesta bastante más. Dicho esto, que si no se me va el hilo, le quería decir que ese modelo de salida de huelga, la realidad es que en algunos ámbitos, bueno, en algunos centros de salud ha funcionado y en otros no ha funcionado para nada, ¿no? Seguimos teniendo la misma demora en la atención y en un estudio que estamos haciendo, ¿no? No sé si habrás escuchado que lo primero que al llegar hice fue decir que se hiciera una auditoría para las capacidades reales del sistema. El primer ámbito ha sido el hospitalario para las listas de espera quirúrgica, a ver la capacidad quirúrgica que tenemos. Ya hemos avanzado bastante. El siguiente es en primaria, a ver si verdaderamente estas medidas que llevaban más tiempo, que llevaban mayor retribución económica, que yo, que tengo contactos dentro del ámbito de la atención primaria, me dicen que no está funcionando, quiere decir que no todo con dinero se arregla y que es un tema organizativo, reorganización, no solamente de los flujos de trabajo dentro del centro de salud, sino incluso de las competencias que tienen los diferentes profesionales que hay dentro, ¿no? Y hablo de todas las categorías. Hablo de tiempo, mencionó las listas de espera. Una pregunta muy directa, muy cortita, y luego vamos a las listas de espera. La pregunta cortita es, ¿se ha aceptado la propuesta del presidente de Semergen de crear la figura del administrativo sanitario? Creo que lo ha dicho sí. La ministra. Para que descargue a los médicos de burocracia. Los médicos dicen que pierden mucho tiempo en pasar a máquina, a ordenador, a los papeles para hacerlo oficial. ¿A usted le convence esa figura? ¿Es necesaria? ¿La van a aprobar, tal y como ha sugerido la ministra? Yo creo que es una buena medida. Convencerme me parece buena medida, me convencerá cuando funcione. Esto es así. Lo que no podemos hacer es, cuando hay una idea que viene desde el ámbito de los profesionales, y en este caso de una sociedad científica, descartarla. De hecho, lo que se ha vivido hasta ahora
de lo que decía de la coordinación entre la primaria y la hospitalaria. Yo creo que el fracaso que ha habido, o mejor dicho, la falta de éxito, ¿no? Porque no considero que sea un fracaso, la falta de éxito ha estado porque no se ha sido cercano a la escucha de los profesionales y las sociedades científicas. Estoy convencido. Si no vamos de la mano de los profesionales, no vamos a avanzar. Yo también tengo claro que la gestión sanitaria, a día de hoy, el 75%, me atrevería a decir incluso más, está en la mano directa de los profesionales. Y el resto, los gestores, tenemos capacidad para un movimiento entre quizás un 20, un 15%, ¿no? Y en esa gestión de ese pequeño porcentaje es donde está el éxito de que la población perciba que su sistema sanitario verdaderamente le atiende en tiempo y forma o está alejándose cada vez más de él. O sea que usted en su proyecto, vuelvo a la lista de espera enseguida, pero no puedo obviar lo que ha dicho. En su proyecto usted cuenta con los gerentes, jefes de servicio, enfermería, con todos los protagonistas de la sanidad, porque mucha gente lo dice, pero al final luego se quejan. Con nosotros no cuentan para nada, menos lo dan todo hecho. Yo cuento desde el minuto 1 y de hecho la realidad ha sido que las primeras reuniones que se han mantenido desde la consejería ha sido con los representantes de los trabajadores y con los colegios profesionales, ¿no? Y ellos nos han dado las líneas, digamos, maestras por las que hay que empezar a trabajar y, por supuesto, nosotros tenemos que bajar más al detalle de cómo implantarlas. Vamos a las listas de espera. Creo que pasado mañana es la nueva reunión del Consejo Interterritorial con la ministra para abordar las listas de espera. Antecedentes. El presidente del Gobierno anunció que van a obligar por ley a reducir las listas de espera. Y ahora el Ministerio anuncia ni más ni menos multas para las comunidades que consideren no están reduciendo esa demora de la atención médica. ¿Me lo puede explicar? Pues yo no me lo explico. Lo tengo complicado para explicárselo a usted. Pero bueno, yo supongo que verdaderamente se han hecho eco del problema que existe en las comunidades autónomas para las listas de espera. El hecho de crear una ley que imponga multas al que no las reduzca, bueno, en principio, verdaderamente es muy punitivo, ¿no? Cuando yo creo que lo que habría que hacer sería una ley en la que se diseñara qué recursos son los necesarios, se diseñara verdaderamente qué procesos asistenciales son los más importantes, cuáles serían las vías de entrada a esas listas de espera quirúrgica, porque no todos, aunque son más o menos los mismos procesos, ¿no? El derecho de la ley de garantía, pero verdaderamente están entrando en el sistema algunas patologías que no están a lo mejor en el grado que deberían de estar para que fueran aprobadas quirúrgicas. Dicho esto, supongo que en esa ley también vendrá los apoyos que vamos a tener desde el Ministerio y las ideas que ellos tengan para el abordaje. Ya le digo que cuando intento conciliar los mensajes que la actual ministra ha dado de sectarismo en contra de la asistencia sanitaria en el ámbito privado, que hay una inmensa cantidad, ¿no?, que han decidido de ciudadanos ser atendidos ahí, y sin embargo, por otro lado, no tenemos los apoyos desde el Ministerio para la pública, pues verdaderamente no sabemos cómo vamos a poder abordar esa reducción de listas de espera, que a mí me gusta hablar de la sanidad única, no de la pública y la privada, porque en verdad la sanidad es única. El ciudadano lo que quiere es que se le resuelva el problema de salud y estoy seguro que no hace de menos en el espacio en el que se le atienda. No sé lo que habrá dicho la ministra, pero tiene que ser algo grave, porque lo ha repetido ya 3 veces, que va en contra de la sanidad privada. ¿Qué les ha dicho? Bueno, ella cuando estaba en la oposición, en la Asamblea de Madrid, le parecía fatal, ¿no?, que estuvieran aumentando los seguros privados, le parecía fatal el que tuviéramos relaciones o que se tuvieran relaciones en el ámbito público-privado con la farmaindustria, incluso que tendiéramos la mano, ¿no?, para que desde el ámbito privado se suministraran tecnologías que son buenas para la asistencia sanitaria de los ciudadanos. Le parecía fatal, ¿no?, que aceptar, por ejemplo, el que desde el grupo de, por no decir marcas, ¿no?, una determinada empresa, pues el gestor de Zara pues decidiera aportar tecnología punta para la atención de los pacientes, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento en el ámbito del cáncer, ¿no? Le parecía fatal.
que se destinara ese dinero o esos recursos, ¿no? Desde la privada llegaran a la pública. Y eso a mí me preocupa. Claro. Lo hemos hablado aquí varias veces. El gobierno no está por los conciertos, salvo contadísimas excepciones, que habría que estudiarlas, pero esto es un disparate. O sea, sin la colaboración público-privada, en este momento, la sanidad pública colapsaría. Totalmente de acuerdo. Colapsaría. De hecho, en todas las comunidades autónomas, incluso las que han estado gobernadas, y puedo hablar de la de Aragón, que el último gobierno era un cuatripartito en el que estaba el Partido Socialista con dos partidos, bueno, con tres más, muy de izquierda radical, como era con Podemos y con la Chunta Aragonesista, han aumentado en más de 70 millones en estos últimos años los conciertos externos, ¿no? Luego, Concesores y Blanco y en botella, está claro que es necesario la colaboración público-privada, y a día de hoy, más que nunca. Creo que está bien que explique, como ha dicho usted, que el sistema sanitario es público y privado, las dos, la sanidad pública y la privada. Luego ya cada cual tiene sus normas y sus formas de actuar. Bueno, listas de espera. ¿No sería mejor contar la verdad en todos los sitios? Me refiero, es que hay cosas que son como son, que no hay más, o sea, que el sistema no da para más. Incluso el personal de admisión de los hospitales tiene los datos y luego, en algunas ocasiones, tanto la gerencia como la consejería de sanidad correspondiente maquillan esos datos porque, de cara al público, cuando tú dices que las listas de espera suben, la política está servida, y cuando dices que disminuyen, al consejero y al gerente les va muy bien. ¿No sería mejor explicar lo que pasa? Porque la gente probablemente lo entendía. Bueno, yo llevo poco tiempo en la consejería, ¿no? En relación a lo que comentaba antes, el consejero de Sanidad de una comunidad autónoma es el consejero de Sanidad tanto de la sanidad pública como de la privada. Y si eso se puso de manifiesto en la época de la pandemia del COVID. Dicho esto, lo he repetido en varias ocasiones, que nosotros, desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Sanidad, abordaremos los problemas siempre, siempre con la verdad por delante. Y así ha sido desde el minuto número 1. Yo recuerdo mi primera intervención ante la prensa fue hablar de listas de espera quirúrgica y decir la realidad, que había errores en los sistemas de información. Es decir, nos encontramos que no estaba bien reflejado. Lo siguiente es, yo contesto a las preguntas cuando me hablan de la lista de espera quirúrgica de 180 días, pero tuve hace muy poco una entrevista también en Diario Médico, me preguntaron por el resto de la lista quirúrgica y dije que los datos que hay en la otra. Porque cuando hablamos de 180 días, no estamos abordando la lista de espera quirúrgica global. Es decir, hay más gente en lista de espera quirúrgica. Pero hablamos de 180 días de los que están dentro del decreto de garantía. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón siempre ha dicho la verdad y la vamos a seguir diciendo. La población tiene que ser conocedora, porque si no sabe los datos que hay, no podrá entender la gestión que podemos hacer. Se lo voy a preguntar de otra manera. Es que igual, tal y con los medios que tienen, personales, o sea, humanos, y con los recursos, es que no se puede disminuir la lista de espera como todos quisiéramos, como cualquier ciudadano dice, vea, si a mí me dan hora para dentro de un año, no puedo esperar tanto. Pero ¿es posible, de verdad, reducir la lista de espera para satisfacer a la opinión pública o es imposible? A ver, el hablar de reducir la lista de espera quirúrgica, yo cuando hago un comentario sobre la lista de espera quirúrgica siempre digo que sean plazos asumibles por la población. Es decir, que alguien entienda que una prueba diagnóstica para un determinado proceso de salud pueda dilatarse X días. Para otro proceso de salud no puede dilatarse. La primera orden que di, una de las primeras que di cuando llegué a la consejería, fue que ningún proceso oncológico se dilatara en su tratamiento más de 30 días. Y a día de hoy no tenemos en Aragón a ningún paciente con un diagnóstico oncológico que no haya recibido, por supuesto, su tratamiento en esos primeros 30 días. Al final hay que priorizar, ¿no? Y el resto de los comentarios que se pueda hacer sobre lista de espera quirúrgica, insisto, la población tiene que ser conocedora de qué patología. No es igual un túnel carpiano en una persona que esté dentro de una edad laboral, vamos a poner una edad, 45 años, y que tenga que reincorporarse al trabajo, que alguien pues, que tenga 80, ¿no? Eso no quiere decir que el 80 no se le vaya a tratar, pero quizás con las sociedades científicas deberíamos de llegar a una línea de actuación en priorizar
dentro de la misma patología, el grado de velocidad que habría que tener en la asistencia de esa persona, siempre dentro, digo, de unos tiempos aceptables por la sociedad. Sigo alternando las propuestas de la ministra, que se las he estado contando a ustedes, con lo que hacen en Aragón. Me ha sorprendido también el plan antitabaco, una nueva legislación que va a ampliar los espacios sin humo, terrazas de los bares, espacios donde se practica deporte, playas, coches privados. ¿Hasta dónde vamos a llegar en las prohibiciones? ¿Y por qué? Es decir, vamos a tener que ir a un bar y a la tercera copa nos digan, no le sirvo la tercera, no vaya a coger usted una cirrosis. A ver, la realidad es que cualquier medida que reduzca el tabaquismo es buena, no solamente para la persona que fuma, porque el tabaquismo es muy perjudicial, sino incluso para el resto de la sociedad. El tabaquismo conlleva una carga asistencial y una carga social importante. Dicho esto, cualquier cambio normativo o de legislación tiene que ir acompañado del diálogo con todos los sectores que se vayan a ver afectados. Y desde el Gobierno de Aragón, por ejemplo, voy a decirle la línea en la que nosotros pensamos actuar, es el diálogo con todos los sectores y, por supuesto, siendo sensible con ellos y respetando la libertad también que hay que darle a las personas. No es igual hablar de medidas antitabaco con menores que hablar de medidas antitabaco con adultos. Pero desde el Departamento de Sanidad nosotros siempre apoyaremos el consenso que pueda haber en disminuir el tabaquismo en cualquier ámbito, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que se habla de terrazas, bueno, eso no tiene nada que ver que conduzca a alguien y vaya fumando él solo a que haya un niño pequeño, ¿no? Yo creo que estas cosas verdaderamente hay que hacerlas entender en la sociedad, pero tampoco podemos ir de manera punible continuamente detrás de las personas para limitar sus libertades. Luego iremos a la industria farmacéutica porque, claro, dejar de fumar no es fácil, habrá que facilitar a la industria que accedan a los pacientes o a todas aquellas personas que quieren dejar de fumar. Pero vamos a dedicar luego a la industria farmacéutica un par de preguntas. Hay varias vías para abordar, no solamente a la farmacéutica. Claro. Tratamientos psicológicos, cercanía con esa persona que tiene esa adicción, porque a fin de cuentas es una adicción, programas. Sabemos que la salud está fundamentada en una buena alimentación y ejercicio. Pues a lo mejor con algunos planes de seguimiento cercano de esas personas se les podría ayudar. Yo estoy viendo la imagen de un amigo con su copa de coñac y el puro y le envidio. No fumo ni no me gusta el alcohol y no fumo, pero me encantaría. ¿Qué le voy a hacer? Es una deformación. Otro plan estrella de la ministra, lo mencionó usted al principio, para los parados y mayores de 65 años, un plan de salud bucodental como una importante cartera de servicios al ciudadano. La pregunta inmediata es cómo se implementa, quién pone el dinero, los recursos y si realmente es una prioridad en el Sistema Nacional de Salud. A ver, la salud bucodental es muy importante porque tiene mucho impacto en el resto de patologías orgánicas. Estamos hablando de problemas serios de salud bucodental. Que se amplíe la cartera de servicio. A ver, desde el Departamento de Sanidad eso nunca puede ser o debería ser un problema. El problema viene por la financiación. Es decir, lo que nosotros recibimos de los impuestos que paga el ciudadano para atender esa demanda sanitaria. Es muy fácil ampliar, sin el consenso del resto de las comunidades autónomas, la cartera básica de servicio ante un problema que todos entendemos que habría que abordarlo, pero si no se dota financieramente de forma adecuada, estás generando un problema dentro de ese sistema asistencial. ¿Para qué va a servir la Agencia de Salud Pública, que es el primer proyecto de la ministra? Digo para qué va a servir porque ellos mismos han dicho que en el reglamento van a marcar su perfil ideológico. Y claro, yo no entiendo que haya una agencia de salud pública con perfil ideológico. A ver, ha habido una época anterior en la que se ha centrado la sanidad mucho en el ámbito asistencial. Y a día de hoy no podemos perder la perspectiva de que hay que mejorar e impulsar todas las líneas que están relacionadas con la salud pública. En la salud pública hay muchos actores implicados. Estamos hablando de ese concepto que tanto se escucha últimamente, que es el One Health. Y eso está dentro de la salud pública. Estamos hablando de la salud de los trabajadores. Y eso está dentro de la salud pública. Estamos hablando de los ambientes de trabajo. Y esto está dentro de la salud pública. Otra cosa es el perfil que se les quiera dar. Yo no entiendo cuál es el perfil político. Sí que es verdad que lo que se ha vivido en estos años anteriores es que el gobierno que tenemos actualmente ha intentado aplicar e implicar
ese sectarismo político en todas las áreas, no solamente en la de salud pública. Pero sí que consideramos que es importante que haya una agencia de salud pública que le dé una vuelta al sistema de cómo se está trabajando a día de hoy. Y de hecho la pandemia del COVID lo que puso de manifiesto es que los sistemas en los que se apoyaba la salud pública pues eran muy frágiles, eran muy débiles. No los asistenciales, sino los de salud pública. Prevención, actuación y mejora de la salud global de los ciudadanos. Vamos a la industria farmacéutica. El nuevo secretario de Estado quiere acortar los plazos para el acceso a la innovación farmacéutica como una de sus prioridades. ¿Me lo interpreta, por favor? Pues que es una demanda desde las comunidades autónomas. Es decir, nosotros somos conocedores de que hay moléculas que mejoran el tratamiento de determinados pacientes. Pero no solamente que lo mejoran, sino que algunos incluso curan esa patología. Si no le damos acceso a esas moléculas, ese paciente no mejorará y seguiremos invirtiendo en él mediante técnicas diagnósticas y otros procesos terapéuticos que no van a acabar con su problema. Si ya existe en otros países de nuestro ámbito europeo, ¿por qué tardamos aquí prácticamente 2 años en que el ciudadano español tenga acceso a esa molécula? Podemos poner un caso muy concreto. El fármaco para la hepatitis C. Era caro, pero soluciona el problema. Cura la enfermedad. Aquí nos costó casi 2 años el que llegara. Y luego a un precio carísimo. Bueno, pero el precio ya lo hablaremos. Lo que no podemos es tener parado dentro de unos trámites burocráticos determinados productos farmacéuticos que sabemos que funcionan, que mejoran la salud de ese paciente, simplemente porque la burocracia aquí se alarga hasta 2 años. Y parte de esa burocracia es el acuerdo del precio al que digamos, va a tener acceso el paciente, ¿no? Me sorprende porque el secretario de Estado dice textualmente que el retraso de un medicamento se produce porque el Ministerio no ha recibido la solicitud por parte de la empresa farmacéutica. Habrá que cesar al de la empresa farmacéutica que no pide el permiso. No, o al secretario, porque no conoce cuáles son las vías y las fases, ¿no? No es cierto eso. ¿Qué pasa con el desabastecimiento de medicamentos? Estamos contando en Medicina Responsable últimamente. Hay desabastecimiento de más de 900 productos. ¿Cómo es posible esto? Como ciudadano me sorprende muchísimo. ¿Y cuáles son las causas o la causa? Porque me dicen que en enero se va a agravar el problema. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, existen diferentes actores, ¿no?, en este déficit en el abastecimiento. Por un lado, la producción se ha reducido porque se han destinado esfuerzos a otros ámbitos. Tecnológicamente ha habido problemas, por ejemplo, de suministro de los famosos chips para el mantenimiento de las nuevas tecnologías dentro de farmaindustria. Por otro lado, está el mercadeo, por decirlo de alguna forma, dentro del suministro, ¿no? Pues hay países que son capaces de aportar mayor financiación para un mismo fármaco que el nuestro, con lo cual Farmaindustria, y es entendible, destina por esos contratos, digamos, que tiene de suministro prioridades a unos países antes que a otros. ¿No hay un problema de margen? Por ejemplo, si se hace un medicamento en Aranda de Duero y aquí el margen es de 10 céntimos y en Alemania de 30, yo soy la industria, lo vendo en Alemania y lo dejo fuera no hay en España ese medicamento, pues lo vendo fuera, gano más. Yo soy una multinacional, ¿por qué voy a vender donde me sale más caro? Eso es lo que le he dicho, del mercadeo. Verdaderamente nos podemos encontrar con esa situación, pero la realidad es que el gasto farmacéutico que estamos afrontando a día de hoy en las comunidades autónomas lo afrontamos con valentía, pero tenemos que saber repartir para otro tipo de tratamientos que necesita el ciudadano. El capítulo 1 a los profesionales, pues hay que subir el sueldo, como decía antes, ¿no? Otros capítulos pues es la renovación tecnológica, las inversiones en infraestructuras. Bueno, pues ahora voy a repasar muy rápido porque el tiempo va volando. Pero última pregunta de la industria farmacéutica. ¿Cuál es su relación con la industria farmacéutica? ¿Es fácil que accedan a su despacho? Porque parece que la industria farmacéutica, cerca de un político, ¿qué querrán? ¿No? Pues querrán hacer negocio, como es lógico, y a usted también le interesará porque es consejero de sanidad y tiene que tener unos buenos productos y estar bien abastecido, ¿no? La relación es muy fluida. Yo no hablo tanto con Farmaindustria del tema de beneficios que puedan obtener ellos, ¿no? Yo hablo más de lo que ellos nos aportan
de valor a la hora de solucionar los problemas de salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Y, por supuesto, en la colaboración, lo que a día de hoy hemos encontrado y lo que mantuvimos cuando estuvimos en el anterior gobierno del PP con Luisa Fernanda Rudi en Aragón, es que ellos siempre nos tienden la mano. Y no solamente para intentar, y perdonar la expresión, no lo digo con actitud, colarnos alguna molécula o algún fármaco, sino para dar visibilidad a determinadas necesidades que desde la Consejería de Aragón podemos tener, como por ejemplo el otro día tuvimos una colaboración con Farmaindustria para dar visibilidad al médico centinela, que tan importante es, ¿no?, en los desarrollos que estamos haciendo desde la Dirección General de Salud Pública, porque hoy día, antes nos ocupaba solamente la gripe, y a día de hoy no solamente nos ocupa y nos preocupa la gripe, sino otras infecciones respiratorias en el ámbito de atención primaria y mucho más las infecciones respiratorias agudas graves en el ámbito hospitalario. Pues bien, en la colaboración con Farmaindustria fue muy fluida, ¿no? Y de hecho nosotros le agradecemos porque no tenemos que destinar, digamos, recursos económicos para esta divulgación, que a ellos además no es que les interese, ¿no?, sino que les puede dar visibilidad sobre determinados ámbitos que ellos están impulsando, ¿eh? Esta pregunta no la tenía prevista, pero estoy viendo al presidente y a la vicepresidenta de AMIT del sindicato. ¿Cómo es su relación con los sindicatos? ¿Le dan mucho la lata? ¿Le dejan trabajar? ¿Discute mucho con ellos desde el primer día? ¿Le han dado 100 días? Mi relación es muy buena. Le voy a decir por qué. Por dos cosas. La primera es porque yo he tenido experiencia en el ámbito sindical. Yo era el representante del área hospitalaria de SEMS Aragón, porque, como le he comentado antes, soy un convencido que para cambiar las cosas no vale solo con decirlas fuera. Hay que dar el paso, hay que entrar dentro de la estructura, da igual que sea la administración pública como el ámbito sindical, para poder hacer esos movimientos que verdaderamente impulsen los cambios de los cuales yo soy, no todos, ¿no?, pero algunos de ellos soy un fiel defensor. Y luego, pues, que llevo poco tiempo, ¿no? Bueno, 4 meses no he tenido ocasión, pero la primera mesa sectorial fue un éxito total, y las relaciones que he tenido con los sindicatos que me han pedido audiencia han sido prioritarias, al igual que los colegios profesionales, como le he comentado antes, ¿no? Voy rápido a Aragón, a su ámbito, en las propuestas de su presidente en el ámbito sanitario. Voy a pasar algunas. Infraestructuras de su primaria, me imagino que era bien. Plan integral de mejora de los centros de salud, es obligado. Dar relevancia a la enfermería, es que lo digo siempre. Hay déficit de enfermeras y la pregunta es, ¿van a modificar los mecanismos de previsión de plazas? ¿Y las van a pagar también mejor como el resto del personal sanitario? Y me habla de las dos, de la enfermería, y de que van a pagar más al personal, que es lo que más les interesa. Estoy convencido de todo lo que vamos a hablar. A ver, lo de pagar más, lo primero, la enfermería. Dar más relevancia a la enfermería es porque parece que cuando yo, que tengo procedencia de enfermero, pues soy un defensor de esta profesión, ¿no? Cuando dan un paso adelante parece que existe siempre algún temor en otro profesional del ámbito sanitario, como que le vaya a pisar. Y yo creo que son no solamente complementarios. Pues es un charco que está abierto, ¿eh? Ese es un charco que está abierto a la discusión entre médicos, a la labor de los médicos y de las enfermeras, y hasta dónde debe llegar la labor del enfermero. Pero yo creo que es un charco que, cuando se ha intentado abordar, ha habido determinados intereses porque no se han sentado a verdaderamente poner cuáles son las competencias que hay en cada uno de los profesionales. Pero sin desviarme, lo que les quiero decir es que normativamente se le coarta determinadas competencias que las podían tener perfectamente aplicadas, y se podrían desarrollar, ¿no?, sin que tuviera implicación ni que hubiera intrusismo, y lo digo así de claro, dentro de otras profesiones sanitarias. Dicho esto, no solamente con enfermería, sino con otras profesiones sanitarias, entre ellas. Lo siguiente es, por supuesto, las retribuciones van en todas las líneas, pero no solamente desde abajo arriba, sino desde arriba abajo. ¿Cuándo y en cuánto? Bueno, hay una parte que viene desde el gobierno central, que es un 2% para toda la administración pública, y nosotros, el primer paso que hemos dado es el cumplimiento de una demanda que ha tenido los profesionales sanitarios, que es la carrera profesional. En el gobierno de Aragón, desde el año 2019 estaba paralizada, e incluso están paralizados los niveles, ¿no? En Aragón existen 4 niveles, y había profesionales que lo tenían limitado al 2 y otros profesionales limitado al 3. El 4
ni siquiera se había abierto. El compromiso del Gobierno de Aragón es pagar lo que estaba paralizado desde el año 2019, impulsar el pago a través de ese complemento de carrera profesional y ponernos al día y, por supuesto, sentarnos con los representantes de los trabajadores para abordar la subida de nivel al cuarto. ¿Tienen dinero? Insisto, dinero, presupuestariamente hemos mejorado muy sustancialmente porque el mayor incremento que hemos tenido es con fondos propios, es decir, decirle a la población que aumentas el presupuesto sanitario cuando un porcentaje muy importante viene de fondos de la Comunidad Económica Europea es abiertamente es engañar a la población. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido decir, estos son los presupuestos, este es el incremento que hay, que es prácticamente un 10% con fondos propios, y si ponemos además los fondos europeos, pues muchísimo mejor, superamos ese 10%, ¿no? Eso es lo que vamos a decir. Insisto, dinero, claro que hay que saber a dónde se destina, ¿no? A veces no es todo dinero. La población de Aragón, el 50% está concentrada en Zaragoza. Hay hospitales, Teruel y Huesca también existen, y cuando alguien tiene que ir a los hospitales, además de dinero, puede haber otro tipo de incentivos. Enfermeras, médicos, que claro, nadie se quiere ir a trabajar en un hospital que no sea el Miguel Servet, porque por muchas razones, ¿no? Para progresar, porque es Zaragoza, y ¿qué hacen con los que tienen que ir a otros sitios y quieren, lógicamente, ir al Servet? Le voy a contar dos cosas. La primera, es verdad que mucha gente se quiere quedar en Zaragoza, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos modificado la oferta de empleo público que había del anterior gobierno, dotando de más plazas a los hospitales de Huesca, porque la enfermería estaba demandando seguir en Huesca. Es decir, hay mucho profesional que verdaderamente se encuentra cómodo en los hospitales que le llaman periféricos, que a mí no me gusta llamarle periféricos, porque están dando asistencia a la población que se encuentra allí, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, pues al final hay que conseguir incentivos. Y la idea que tiene mi departamento, esta Consejería de Sanidad, es ir al detalle. Hospital por hospital, pero no solamente hospital por hospital, sino especialidad por especialidad y plaza por plaza. Yo le podría contar aquí casos muy puntuales que hemos perdido talento muy importante dentro de nuestros hospitales en Aragón, simplemente porque no le hemos abierto la mano a un matrimonio, uno era de una especialidad y el otro de otra, estaban dispuestos a ir a esos hospitales si no rompíamos, digamos, ese vínculo familiar. Con la necesidad de profesionales que había, hay que flexibilizar la contratación de esos dos profesionales, que seguro que van a tener actividad asistencial. ¿Y cómo está abordando la dispersión geográfica de Aragón? Pues con mucho cariño. Con el cariño está muy bien, pero... Cariño. Pues mire, la primera medida que hicimos fue en los primeros 100 días, esa dispersión, fue darle la cobertura, una de las coberturas sanitarias más importantes que precisa el ámbito rural por esa dispersión, que es el transporte sanitario urgente. Cuando nos encontramos, al llegar al gobierno, el transporte sanitario urgente se había reducido justo al 50% de la cobertura en horario nocturno. Es decir, si se ponía alguien en el ámbito rural enfermo, pues no podrían desplazarlo al centro asistencial donde mejor tratamiento se le pudiera dar, o el que necesitara, no el mejor, el que necesitara. Y eso lo abordamos, ¿no? Pues es una de las medidas de la dispersión. La otra es hablar con los profesionales para darles esa flexibilidad que ellos también precisan. Los profesionales que están saliendo ahora, los más jóvenes, no tienen las mismas demandas que los que llegamos al ámbito sanitario hace muchos más años. Dicho esto, un profesional que nos ha costado 11 años ponerlo dentro del campo asistencial, si lo llevamos a un hospital en el que pierda determinadas habilidades porque no se realice, por ejemplo, una determinada técnica quirúrgica, si no se lo facilitamos, no va a querer ir. Pero si lo facilitamos, seguramente querrá ir. No tendrá inconveniente, porque se vive de otra manera. Hoy día los profesionales sanitarios, ya le digo, que piden otras cosas, pues al que le gusta el teatro, pues querrá ir a un hospital donde haya teatro, pero al que le guste el ámbito rural o la montaña, tenemos un Pirineo, al cual ya les invito a los que están aquí, que es precioso, y una sierra de Albarracín en Teruel, que es maravillosa. Hay gente que le encanta esa vida, digamos, más cercana al ámbito natural y rural, y seguro que si le diéramos estas posibilidades no tendría ningún inconveniente. Vamos a volver a lo duro. Estoy viendo al presidente Sedisa. Cuando alguien llega al cargo y es de otro partido político, resulta que no le valen los gerentes y no le valen algunos cargos
que en teoría son buenos profesionales y no se entiende muy bien por qué no se respeta más, digamos, la carrera profesional de los gerentes o de los directivos de la salud. ¿Usted comparte que hay que respetar ese tipo de formación independientemente del partido político que gobierne? Totalmente, yo comparto el que haya que respetar esa formación, pero no comparto el que tengan que ser siempre esas mismas personas. Yo soy un defensor de que hay que dar oportunidad a las personas. No digo que ese talento se pierda, pero no tiene por qué seguir estando en primera división. Perfectamente puede estar en segunda división y transmitir ese conocimiento, ese talento, ese know-how que se dice ahora, ¿no? Y dar oportunidad a otra persona. Yo no estaría aquí si no me hubieran dado en su día una oportunidad. Cuando me dieron esa oportunidad, yo detecté algunas carencias formativas y di el paso para formarme. Y eso pienso que me ha ayudado a día de hoy a estar aquí con ustedes disfrutando de este rato. Pero si no me hubieran dado esa oportunidad, no hubiera podido llegar. Es decir, si no renuevan un cargo, no es que no nos guste, no es que no valoremos a esa persona, simplemente que le damos la oportunidad a otra para que se forme. Si no, siempre estarían los mismos, llegaría un momento que nos quedaríamos, ¿no?, sin gestores. Se me ocurre una comparación con el Real Zaragoza, pero no la voy a hacer. Sí, porque sería complicada el sub y baja. Es que ese tema lo tenemos muy delicado ahora. Estamos muy a flor de piel. Hoy en día la organización hospitalaria está cambiando. Muchos hospitales se están dando cuenta que el paciente tiene que ser el centro de la vida hospitalaria, no los médicos que hacen ir a los pacientes de un lado para otro. Esto tiene que ver también con la humanización de la medicina. Creo que uno de los planes es de asistencia, de humanización de la asistencia. ¿Cuál de importante o cómo de importante es en las decisiones de la consejería y de cualquier hospital de Aragón el paciente y la humanización? Por ejemplo, en Cantabria incluso deciden determinadas compras y hacen evaluación del hospital y de los médicos los pacientes. No digo que hay que llegar hasta ese extremo, pero ¿cómo lo viven ustedes? La nueva figura del paciente que está en todo el mundo imponiéndose en la organización hospitalaria. Nosotros hemos establecido 3 líneas, por poner un número, ¿no? La primera fue crear la Dirección General de Cuidados y Humanización, precisamente para que de forma transversal, a través de todo lo que es el proceso asistencial de esa persona, no se pierda ese punto de vista, esa perspectiva de la humanización. El segundo fue tener contacto directo y tenderle la mano para que en cualquiera de los cambios importantes en ese proceso asistencial participe el Foro del Paciente en Aragón, que son asociaciones de pacientes de múltiples patologías, cuando vayamos a hacer un proceso integrador para que el paciente no vaya dando vueltas por el sistema para un determinado proceso de una patología. Una vez que lo tengamos diseñado, se lo compartiremos. Y la última ha sido, dentro de los propios hospitales, hacer, digamos que entre esa cultura de humanización desde la jefatura de servicio a través de los profesionales y todos los ámbitos, todas las categorías, ¿no?, que se vean implicados. Me quedan muchas cosas, pero no voy a hablar de los programas de prevención, ni le voy a hablar. Podemos hablar, sí. Es que no tenemos tiempo, pero como eso sé que entra dentro de lo lógico, tenemos prevención, doy por hecho que todos los consejeros lo tienen. Le voy a hacer una pregunta que siempre no me deja sorprender. La historia clínica. ¿Cómo es posible que todavía en los hospitales públicos y privados no se comparta la historia digital del paciente, que nos ahorraría muchísimos disgustos y sobre todo pruebas médicas, diagnósticas, etcétera? Una comunidad como la suya, que es bastante más controlable, tiene ya esa historia digital única, que a mí me pasa cualquier cosa y me pueden atender con todas mis características. Cuando en la red está mi vida y milagros y en Hacienda ni te cuento. Dentro de Aragón sí tenemos la historia clínica electrónica única, que se impulsó con el anterior gobierno. Sí que es verdad que ha evolucionado poco, por ejemplo, en el ámbito del laboratorio, que es el que yo conozco, en cualquiera de los otros modelos que conozco yo, porque me habla dentro de mi comunidad autónoma. A golpe de clic podríamos ver la evolución de un parámetro bioquímico y, sin embargo, a día de hoy en Aragón eso todavía no está en todos los hospitales. Habría que descargarse los PDF de las analíticas e ir apuntando para ver cómo está. Vamos a trabajar en ello y por eso tenemos la creación de una nueva Dirección General de Salud Digital. Y en el ámbito de toda España, que sería también muy deseable, el conjunto básico de datos. Bueno, pues siempre nos hemos encontrado las limitaciones con las comunidades autónomas, ¿no?, que lo ven desde otro punto de vista, cuando el resto verdaderamente entendemos que hoy día, con la movilidad y la globalidad que hay, un trabajador se desplaza desde Aragón
teletrabaja en Madrid y tiene su negocio en Sevilla, y que no le ocurra nada, pero si le ocurre algo y no puede transmitir esa información, el de Sevilla no sabrá si es diabético, el de Madrid no sabrá si le habían operado de vesícula, y toda la información la tenemos, sin embargo, en nuestra historia electrónica única, ¿no? Nos queda mucho que avanzar, sí. Yo mantengo la teoría de que el distrito postal es básico. Depende de cuál sea tu distrito, tienes más posibilidades o menos de ser más cuidado o tener acceso más fácil a una atención médica. Me imagino que en Aragón mucho más. Sí, pero eso influye tanto en el lado positivo como en el negativo. De hecho, en el lado, digamos, negativo, a día de hoy no se tienen los mismos recursos, y desde el Gobierno de Aragón mi consejería va a trabajar en la equidad, y de hecho pues implantaremos, por ejemplo, tratamientos de radioterapia en las 3 provincias, e incluso intentaremos, que ya se está hablando con los jefes de servicio, desarrollar determinadas técnicas quirúrgicas para que no se tengan que desplazar, por ejemplo, de Teruel a Zaragoza. Ya se va a empezar a trabajar para hacer una prótesis de hombro, que se trabajen los traumatólogos en Teruel, eso por un lado. Y por supuesto viene la otra parte, ¿no?, que es la más, digamos, la más sensible, que es que la sociedad entienda que también cuando se está en un determinado código postal, entras por un hospital y te pueden hacer 19.000 cosas, algo te encuentran, ¿no? Y te hacen pasar por 19.000 profesionales, y cuanta más intervenciones, esto es evidencia científica, se hacen sobre una persona, más posibilidades es que haya errores clínicos. Y en eso sí que vamos a trabajar de forma muy directa en la seguridad clínica del paciente, que a día de hoy, cuando nosotros hemos llegado al Gobierno de Aragón, estaba totalmente abandonada, y eso yo creo que es fundamental también en la humanización. Es decir, hacer lo que verdaderamente es necesario, aunque sea paso a paso, no todo de golpe, porque luego nos encontramos... Me quedan muchísimas cosas. Iba a hablar de prevención, educación sanitaria, que debería cambiar en el sistema público para que sean ustedes más eficaces. En Galicia se han publicado los primeros resultados de la nueva pauta de vacunación de bebés con bronquiolitis, las UCI se han vaciado, inteligencia artificial, investigación, en fin, muchísimas cosas, pero no da tiempo. Tendremos que verle dentro de otros 4 o 5 meses y seguiremos hablando de muchísimas de estas cosas. En la humanización de la medicina me acuerdo del libro al que hacía alusión Eusebio Azonian al principio, Mírame a los ojos, que Luis del Val, a 2 de los médicos que entrevistamos en el libro, eran de su comunidad, de Aragón, de 2 pueblecitos muy pequeños, nos contaban sus problemas. Pero preguntaba Luis del Val a los pacientes y nos enseñó mucho de lo que es el mundo de la sanidad. Le preguntó a los 2 señores mayores cómo es su médico y le respondieron: es muy bueno, se sabe mi nombre. Es bastante sencillo, ¿verdad? Pero está dicho todo. Bueno, lo dejamos aquí, pero Luis del Val ha ido tomando nota de lo que hemos conversado y ha hecho un pequeño retrato del consejero de Sanidad de Aragón, que su tierra es de Ateca, Luis, y hoy está crecido, se ha venido arriba, porque todo lo que es Zaragoza y Aragón lo lleva en el alma y se le nota mucho. Luis, adelante. La cuna de su infancia fue Ceuta, y siempre que escucho Ceuta me viene a la memoria el poeta Luis López Anglada, que decía que Ceuta era una niña andaluza que jugando por la playa se marchó hasta África. Pero no hay nada infantil en su aspecto resuelto, en sus ademanes decididos, que anuncian que no guardará muchos papeles en los cajones antes de resolverlos. Se nota que fue cocinero antes que fraile, enfermero antes que doctor en medicina, diría incluso que militar antes que civil, por el honrado antecedente paterno del que estoy seguro que se siente orgulloso. Creo que pocas cosas le han regalado, sin haberlas conseguido con esfuerzo. Por cierto, Bancalero, su apellido, también está relacionado con el esfuerzo, porque la tierra, como la vida, no es un cómodo y liso suelo con regadío, sino un áspero territorio irregular, donde a los bancales hay que domesticarlos con azadas, alisarlos y adecuarlos para conseguir frutos. Y a veces la vida también se juega en los campos de batalla. Y nuestro invitado tampoco ha eludido, por lo que hemos escuchado, esa misión en la que el médico, que siempre camina en las lindes de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, aumenta el riesgo, porque no es lo mismo un quirófano convencional que un hospital de sangre.
No le veo trazas de político en su respuesta, y lo digo no como defecto, sino como virtud. Sobresale en ellas el aroma de la gestión, la búsqueda de soluciones, sabiendo bien cuál es el problema, lo que nos tranquiliza y sosiega, porque estamos rodeados de un alto porcentaje de políticos que en cuanto observan una solución, crean un nuevo problema. La energía para la acción que hemos observado al principio no se corresponde a ademanes muy enérgicos, al contrario, enlaza las manos en el regazo con sosiego, sin atisbar el más leve matiz de impaciencia, lo que quiere decir que sabe muy bien que la acción por la acción es pura barbarie. Por apuntar algún aspecto negativo y despejar sospechas de una cierta y complaciente camaradería aragonesa, diría que con un traje gris yo nunca me hubiera puesto unos zapatos castaños. Bueno, también lo hace mi amigo Buruaga, pero lo suyo se pasa de castaño oscuro. Aunque también Machado, a quien admiro, despreciaba el aliño indumentario. Y estoy convencido de que al consejero se le recordará por su trabajo, no por sus zapatos. Su experiencia y su formación es pluridimensional y notable. Solo necesita una cosa: suerte. Suerte viene de sortis, que eran los huesecillos que se empleaban para repartir como premio los lotes de tierra entre los soldados de la antigua Roma. Así que al soldado, al investigador, al médico, ahora consejero, le deseamos suerte, mucha suerte. Bueno, pues muchísimas gracias, don Luis. Muchísimas gracias, lo primero, por mencionar a mis padres. Me emociono. Guardia Civil. Sí, porque ha impreso en mí principios y valores. Yo hace poco tuve la oportunidad de escribir en la revista La Guardia Civil y lo titulaba Gente de Honor. Sí. Creo que está dicho todo, ¿no? Bueno, con esa línea, defenderé la sanidad pública, aragonesa, innovadora, rompiendo ese mantra que dice que la derecha no trata bien sanitariamente a sus ciudadanos, cuando verdaderamente lo que ponemos por delante como prioridad es precisamente esa asistencia y no un sectarismo ideológico. pues suerte, mucha suerte. Por cierto, Luis, lo primero que he hecho ha sido mirar los zapatos del consejero. El otro día decías que veníamos los dos con borlas, he dicho, hoy trae cordones, no va a haber comparativa con los zapatos. Próximo día voy a venir en chanclas. Nos quedan 3 minutos para cumplir la hora, que es el tiempo que tenemos para este desayuno, y el agradecimiento que decía el consejero a nuestros patrocinadores. Los últimos 3 minutos es uno para cada uno de ellos. Tiene la palabra Carla Olivé, de MSD, directora de Acceso al Mercado. Carla, bienvenida y muchas gracias. Bueno, buenos días. Por nuestra parte, en primer lugar, darles las gracias al consejero don José Luis Mancalero Flores, al equipo de Medicina Responsable y también a los compañeros de AVI por la organización de este evento, porque realmente creemos que estos foros de discusión donde compartimos retos que tiene la industria sanitaria realmente nos ayudan a ver formas de abordarlos y a discutir posibles soluciones en común. Desde MSD siempre nos hemos guiado por la visión de que la innovación en medicamentos y vacunas puede cambiar la vida de las personas, y por eso justamente en el último año 2022 hemos invertido 111 millones de euros en proyectos de I+D+I y hemos impulsado 169 ensayos clínicos. Contamos además con el mayor programa de investigación clínica en inmuno-oncología, con más de 1.600 ensayos que evalúan pembrolizumab, nuestro tratamiento de inmunoterapia. Y además de esto, pues estamos convencidos de que toda esta innovación debe ir acompañada de una gestión sanitaria basada en el valor, en la medición, y por eso llevamos años comprometidos con este tema. Además, asumimos la responsabilidad de que tenemos que impactar positivamente en el entorno, y por eso también estamos buscando visibilizar los problemas que se generan por los determinantes sociales de la salud, el tema de los códigos postales que comentaban,
porque creemos que muchas de estas desigualdades son evitables con las políticas adecuadas y con la colaboración adecuada entre los distintos agentes del sistema sanitario. Por ello, nuestra compañía creemos en que esa transformación sanitaria tan necesaria pasa por una apuesta por la colaboración público-privada y por ello trabajamos con organizaciones sanitarias para abogar por políticas de salud pública que mejoren la equidad y el acceso, como hemos comentado, a los mejores tratamientos y soluciones terapéuticas. Y por último, pues nada, reiterar mis agradecimientos al equipo organizador, a los compañeros y esperamos vernos en muchos foros similares y desearle mucha suerte con su proyecto que nos ilusiona, compartimos y estamos convencidos de que será un éxito. Muchas gracias, Carla. Voy a dar la palabra, bueno, antes les diré que cuando acabemos ahora en 3 minutos, si quieren hablar con el consejero o tener tiempo para atendernos, tomamos un café, charlan con él todo de lo que quieran. María Costier, la directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de AVI. María. Bueno, pues buenos días de nuevo, excelentísimo consejero de Sanidad en Aragón. Buenos días, Ernesto, presidente de Medicina Responsable, compañeros del sector sanitario y resto de asistentes. Para AVI es un verdadero placer estar hoy compartiendo este espacio con todos ustedes. Voy a empezar mi discurso dando de nuevo la enhorabuena al consejero por su reciente nombramiento. He sido consciente por prensa, por la actualidad en la que nos movemos y además por la conversación que hemos tenido oportunidad de tener previamente de los desafíos y los retos a los que se enfrenta el sistema sanitario aragonés. Pero también somos conscientes de la sólida trayectoria que tiene usted, tanto desde el punto de vista clínico como de investigación, ¿no? Y de gestión, con lo cual entendemos que estoy segura de que al final de la legislatura usted podrá ser un señor feliz, tal y como hemos comentado durante nuestra interacción previa, porque habrá satisfecho las necesidades de los ciudadanos aragoneses con los 3 principales retos que, si me permite, puedo compartir con la audiencia. El primero, reducir la lista de espera de la ciudadanía aragonesa. El segundo, terminar con la construcción de los hospitales más importantes de Aragón. Y el tercero, que los profesionales sanitarios al final de su legislatura tengan la misma imagen y opinión que tienen de él actualmente, que es una persona muy reconocida. Y yo creo que será así. Es cierto que durante el discurso de investidura de su presidente, Jorge Azcón, tal y como ha comentado Ernesto Sáenz de Buruaga, se mencionaron ciertas prioridades en el ámbito sanitario, ¿no? Pues reforzar las infraestructuras sanitarias, reducir esa lista de espera, invertir en mayor medida en la sanidad, en la salud mental, el tema de la humanización era otra prioridad. Y todos estos desafíos somos conscientes de que son retos para el sistema sanitario. Nosotros desde AVI creemos en la colaboración público-privada y aquí públicamente manifiesto el interés y la colaboración de la industria farmacéutica en general, de farmaindustria también en particular y de AVI como compañía farmacéutica que apoya esta colaboración público-privada para hacer realidad esas necesidades. AVI es una compañía biofarmacéutica que ha celebrado su 10º aniversario este año. Trabajamos principalmente en el desarrollo de medicamentos enfocados en el abordaje de enfermedades graves como son las enfermedades inflamatorias de tipo inmunomediado, tumores neoplásicos, enfermedad mental, en concreto neurológica, como son en la migraña y el Parkinson, incluso en enfermedades y necesidades de patologías oculares. Entendemos que esta colaboración pública o privada es crítica para el éxito de la sanidad y, bueno, como usted decía, ¿no?, en algunas publicaciones que he leído, no se puede planificar un sistema sanitario del futuro sin datos, no se puede navegar sin una hoja de ruta, sin brújula y sin mapas de navegación. Y aquí remarcar como un ejemplo de colaboración público-privada un proyecto que para nosotros es emblemático, que es el proyecto ANFOS, que además se ha implementado también en su comunidad, Aragón, con más de 60 participantes y liderado por Manuel Corbera, que trabaja en salud mental en su Servicio Regional de Salud, donde se compartieron las prioridades desde el ámbito de lo que se necesita esta sanidad en el 2025 para ser exitosa. Así que mi más sincera enhorabuena y, de nuevo, pues mi apoyo para seguir avanzando en este tipo de retos.
Hemos colaborado también en su comunidad en otros proyectos que se han mencionado, cuyas prioridades se han mencionado aquí, como son la salud digital, la salud mental, pero hoy no me detendré más por no aburrir a los asistentes. Para terminar, sí que me gustaría subrayar que en AVI estamos plenamente comprometidos con 3 prioridades para el Sistema Nacional de Salud, que son el que sea de calidad, el que sea sostenible y, como han comentado mis compañeros de MSD también, que sea con un acceso equitativo. Gracias, consejero, por su presencia hoy aquí. Mis mayores deseos para que su cargo sea un éxito, que yo estoy segura que sabrá ejercer con ilusión y saber hacer. Gracias a Ernesto y a Medicina Responsable por organizar este tipo de encuentros que facilitan la discusión, ¿no?, y la identificación de oportunidades para seguir colaborando desde todos los planos, todos los que estamos involucrados en la sanidad, todos los agentes que estamos involucrados en la sanidad. Y gracias a todos por su atención. Un placer. Bueno, antes de dar paso a Pepe Soto, un apunte de salud mental. Es preocupante la situación en la que nos encontramos de salud mental. Verdaderamente, cuando se habla de porcentajes, estamos en un porcentaje de un 12,5%, quiere decir que a día de hoy están los trastornos mentales a la misma altura que los procesos oncológicos o cardiocirculatorios, y que esto va en aumento, especialmente en una población tan sensible como es la infanto-juvenil. Y de hecho nosotros creamos una Dirección General de Salud Mental para abordar estas líneas. En primer lugar, la salud mental infanto-juvenil, especialmente en la prevención. La segunda es la prevención del suicidio, que hay que hablar del suicidio. Es un drama, no solamente familiar, sino incluso a nivel poblacional, lo que supone que una persona adulta tome esta decisión después de, digamos, la inversión que ha habido por parte de la sociedad en esa persona, que se pierda de esta manera tan trágica. Y por último, como no podía ser de otra manera, la investigación en algunas líneas para mejorar esos tratamientos, ¿no?, de tal manera que estos pacientes, que algunos de ellos tienen procesos crónicos, bueno, pues que frenen la evolución de esas enfermedades y algunos incluso consigan la rehabilitación y la reinserción en nuestro sistema social normal. Pepe Soto, cierras este acto al presidente de SEDISA, de los directivos de la sanidad. Sin papel. Muy bien. Sí, hay que decir que aquí hay papeles, ¿eh? O sea, no, pero no son míos, ¿eh? Pues los lees, ya está. Yo lo que tengo solo es un cronómetro para no pasarme del minuto. Vale, ok. Minuto. Enhorabuena, consejero, porque usted ha sido abierto, ha sido transparente, ha sido claro, y porque ha aceptado sin ningún problema el compromiso de liderar el avance de la sanidad y, por tanto, de la salud de los ciudadanos en Aragón. Y eso, pues, a mí me cae cerca, que soy navarro de la Ribera. Y echamos en falta, echan en falta un hospital en Malón, por ejemplo, que es un pueblo de 150 habitantes que van a Tudela cuando les pasa algo y se quejan. Y esto, nada, que tenemos que ir a Zaragoza siempre, tal. En torno a Tarazona, estoy hablando de esa zona. Pero no venía a reivindicar nada yo, solo venía a contarle que los directivos sanitarios de este país, confíe usted en los mejores. Busque a los mejores, no a los más jóvenes, sino a los que se hayan formado adecuadamente, a los que hayan demostrado el dominio de las competencias directivas que hay que tener, a los que sepan distinguir dirección, gobernanza y gestión, a los que entiendan que la gestión, como usted ha dicho, está en manos fundamentalmente de los profesionales sanitarios, que son los que asignan recursos, decidiendo diagnósticos, tratamientos, etcétera, y a los que entienden que tienen que estar permanentemente actualizándose y formándose. Y esto cuesta, pero esto es necesario. Nosotros en SEDISA invitaremos a todos, estamos empezando a invitar ya, vamos a ir a Zaragoza a realizar nuestro próximo Congreso Nacional. 2025. El 2025, en mayo, vamos a llevar
3.500 directivos ahí para que compartan conocimiento. Vamos a hablar de la transformación organizacional, ahí como lema general, y vamos a contar, como siempre, con el apoyo de Farma Industria. Y vamos a contar en concreto, estoy viendo a AVI, estoy viendo a MSD, con quien siempre hemos contado, y tiene usted en Zaragoza también una agrupación autonómica, en Aragón, agrupación autonómica de SEDISA, a quien les puede siempre solicitar cualquier apoyo en el desarrollo y en la mejora del sistema sanitario. Muchas gracias por habernos ilustrado, muchas gracias por haber representado tan dignamente al gobierno aragonés y, por tanto, muchas gracias porque de esta manera sabemos que los ciudadanos aragoneses y los directivos aragoneses cuentan con usted como un interlocutor de rango superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, en la radio lo que ha hecho Pepe Soto se llama discos dedicados. Con este disco dedicado al consejero vamos a tomar un café y a pasar un rato agradable. ¿Me permitís? Sí. Nada, 2 palabras. Por supuesto. Lo primero, agradeceros que me hayáis dado esta posibilidad de transmitir lo que queremos hacer en esa tierra tan bonita que es Aragón, y agradeceros los deseos que tenéis hacia mí personalmente, y por supuesto que yo transmitiré a la Consejería de Sanidad. Volveré dentro de unos meses porque será el momento de poder evaluar todo esto que hemos hablado, si verdaderamente se ha puesto la rueda en marcha o no. Muchas gracias. Asumo el reto.